Gracias. Señor presidente, señores convencionales, en este periodo de gobierno han ocurrido ya dos cosas que nunca imaginamos siquiera que podrían ocurrir. Hace un tiempo, una mayoría parlamentaria se llevó por delante dos pronunciamientos populares. Pronunciamientos populares que se produjeron como consecuencia de una convocatoria que impulsó el propio Frente Amplio, que llamó a la gente a votar para decidir si quería que la ley de caducidad siguiera vigente o no. Juntaron firmas y dijeron, firme acá señor, firme acá señora, para que el pueblo decida. El pueblo acudió a las urnas y votó y confirmó la ley de caducidad. Eso fue en el año 1989. Fue el domingo 16 de abril de 1989. 20 años después volvieron a llamar a la gente a votar y le dijeron, firme acá para ir a votar y anular la ley de caducidad. Y la gente fue y votó y no quiso anular la ley de caducidad. Dos pronunciamientos populares, y en la elección de ese año, entre la primera y la segunda vuelta, todos recordamos que en un programa periodístico el entonces candidato Mujica, acompañado del entonces candidato Astori, dijeron, no vamos a utilizar la mayoría parlamentaria para enmendarle la plana al pueblo, no, eso sí que no. Y eso fue exactamente lo que hicieron en el año 2011. Ignoraron el pronunciamiento ciudadano, negaron lo que ellos mismos habían convocado, pasaron por encima de la voluntad popular y lo hicieron invocando en el año 2011 esa doctrina según la cual las mayorías no siempre tienen razón, la doctrina que en algún momento sobre algún tema expuso el hasta hoy Papa Benedicto XVI y que el doctor Tabaré Vázquez hizo suya. En nombre de esa doctrina nos dijeron, no, las mayorías estas cosas no las pueden decidir. Esto corresponde a lo que llamamos instancias contramayoritarias, a los jueces. No son las mayorías, son los jueces. Y uno quedaba pensando, si no creen que las mayorías deban decidir estas cosas, ¿para qué llamaron a la gente a votar? ¿Para qué juntaron firmas? Llaman a votar cuando creen que pueden ganar, pero cuando después de contar los votos perdieron, entonces los votos no sirven y la gente no tiene derecho a decidir. Ese fue el criterio y dijeron, no, estas cosas las tienen que decidir los jueces, las tiene que decidir la Corte Interamericana. Pasó el tiempo y tuvimos otra decisión judicial sobre esa ley interpretativa que no hubo profesor que pasara por el Parlamento que no le dijera que de sancionarse sería inconstitucional. Se lo dijeron todos. Se lo dijo Martín Rizzo, se lo dijo Correa Freitas, se lo dijo Gamio, todos dijeron. Y en el debate parlamentario desde la oposición le dijimos también lo que están votando es inconstitucional. No se puede sancionar leyes penales retroactivas más gravosas para el reo. No se puede cambiar la tipificación de los delitos después que se cometieron las acciones. Esto nuestro derecho no lo permite, no lo permite ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos. Lo hicieron igual. Y salió la sentencia de la Corte, sentencia de la que se podrá decir cualquier cosa menos que fue sorpresiva, porque habíamos visto que todo esto iba a suceder, se anunció. Y cuando salió la sentencia de la Corte se olvidaron de lo que habían dicho en el sentido de que estas cuestiones tenían que ser resueltas por los jueces y desconocieron a los jueces y agraviaron a los jueces y dijeron la gente no quiere esto, como si la gente no se hubiese pronunciado en las urnas, no una sino dos veces, diciendo exactamente lo contrario de lo que estaba afirmando el Frente Amplio. ¿Que se puede discrepar con la sentencia de la Corte? Por supuesto que sí, se puede discrepar con cualquier acto del poder público en una democracia. Acá en Uruguay se puede discrepar con cualquier cosa. Sabemos que en otros lugares no, pero acá se puede. Se puede criticar al presidente, al Parlamento, a los jueces, cuando dictan sentencias que consideramos equivocadas. Lo que no se puede hacer es faltarles el respeto.
Lo que no se puede hacer es agraviarlos. Lo que no se puede decir es que cuando resuelven algo de determinada manera están favoreciendo al gran capital en perjuicio del país, o que los mismos que favorecen al gran capital favorecen la impunidad, o que son responsables los jueces porque no interpretan el sentir de la fuerza política de gobierno, como si fuera tarea de los jueces interpretar el sentir de las fuerzas políticas de gobierno y no aplicar el derecho en defensa de las libertades y derechos de las personas. Agraviaron a la Corte y a los ministros de la Corte y llevaron su protesta desbocada a las vías de hecho, porque cuando debieron jurar los jueces cuyo traslado dispuso la Suprema Corte de Justicia, repitiendo lo que ha venido haciendo desde que existe, desde 1907, de manera rutinaria y sin escándalo, y sin que nunca levantara protesta alguna de nadie, cuando la Corte hizo eso, un grupo de personas, unos pocos centenares de personas, entró a la Corte, promovió allí un tumulto y durante horas impidieron que se realizara el sencillo acto administrativo que tenía que realizarse allí. Fueron a la Corte para impedir que jurara su nuevo cargo una jueza penal a quien la Corte trasladó a la sede civil. Lo impidieron durante horas, porque horas demoró en llegar la policía para desalojar a los que estaban perturbando el funcionamiento del máximo órgano judicial. A mí me sorprendió esto, pedí informes a la Corte y al Ministerio del Interior para saber por qué se demoró tanto. Porque cuando en el Parlamento hay algún disturbio, la barra se desaloja en 5 minutos y en 5 minutos estamos sesionando otra vez normalmente. ¿Por qué se permitió que la Corte estuviera paralizada durante horas y los ministros de la Corte encerrados en la sala de acuerdos sin poder salir porque estaba toda esa gente allí vociferando y gritando? Y con estas cosas se creó un clima de agresión hacia la Corte, de falta de respeto a la Corte y a lo que ella significa, de falta de respeto a los ministros. Y ese clima, claro que tuvo consecuencias. Nos enteramos por la prensa los otros días que el Ministerio del Interior había dispuesto una custodia policial excepcional, especial, para los ministros de la Corte. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto en el Uruguay desde el 85 para acá que haya ministros de la Corte con custodia policial especial? ¿No nos llena de orgullo a todos que ande el presidente de la República por la calle sin ningún problema? ¿No nos llena de orgullo a todos como uruguayos que andan los ministros por la calle sin problema? Los legisladores vamos donde queremos, del gobierno, de la oposición, y los jueces de la Corte tienen que andar con custodia. ¡Vergüenza! Estas cosas no pasan porque sí. Pasan, repito, porque se crea un clima. Se crea un clima de falta de respeto, de agresividad. Se crea un clima, gracias. Se crea un clima que deslegitima la acción del Poder Judicial y de quienes lo representan. Y eso le hace un enorme daño a las instituciones. Ya le hace daño a las instituciones. No se requiere ir más allá. Cuando se anuncia un juicio político, otro acto sin precedentes en el Uruguay, que un sector político, el sector del presidente de la República, anuncie un juicio político a los ministros de la Corte, se profundiza ese clima de desprestigio, de deslegitimación del órgano jerarca de un poder del Estado. Acá el anuncio no vino de un diputado insignificante o de un grupo político menor, vino del MPP y lo expresó la senadora Topolanqui. Vaya si tiene relevancia eso. No es anecdótico, como me lo decía un periodista en un programa estos días. Vaya que no es anecdótico. Es el sector del presidente y la vocera es nada menos que la primera senadora del MPP y la esposa del presidente de la República. Esas cosas crean un clima en el país. Crean un clima que los primeros en sentirlo son los jueces, que son seres de carne y hueso, no robots. Y cuando mañana tengan que dictar otra sentencia en asuntos como los que tienen que ver con delitos cometidos durante la dictadura o en otros asuntos como la ley de patente única o como los asuntos que pueden generarse a partir del lío de Pluna, esos ministros de la Corte van a tener que apelar a toda su hombría de bien, a su coraje cívico, a su honradez intelectual y al compromiso institucional que pusieron de manifiesto al fallar como fallaron en estos casos, para no sucumbir ante el clima de las presiones, de los agravios, de las amenazas y fallar lo que, según su leal saber y entender, entiendan que debe ser su fallo.
Tendrán que sobreponerse a toda esta presión que se está haciendo hoy sobre ellos, que ya existe. Y esta presión la vamos a ver también dentro de muy poco cuando venga la rendición de cuentas. Yo quiero ver cómo sale el Poder Judicial en la rendición de cuentas. ¿Y saben por qué quiero verlo? Porque me acuerdo cómo le fue al Ministerio Público y Fiscal en la rendición de cuentas después que el fiscal Ubiría dictaminó en contra de la constitucionalidad del IRPF para los jubilados. Aislaron al Ministerio Público y Fiscal, les negaron el pan y la sal, y en un periodo de gobierno en el que volaban los millones de dólares para todos lados y terminamos con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares, para la Fiscalía de Corte y para el Ministerio Público en general no había nada, porque había osado desafiar al gobierno dictaminando en contra de una ley que el gobierno quería que saliera. Entonces, con ese antecedente, con esta custodia especial que necesitan los ministros, con la sonada del 15 de febrero en la Corte, digo yo, acá hay presión sobre el Poder Judicial y hace bien la Convención Nacional del Partido Colorado en reunirse y decir, esto es presión, no la vamos a aceptar en silencio, vamos a denunciar lo que está pasando. Los denunciamos cuando se llevaron por delante los plebiscitos y los denunciamos ahora cuando presionan desembosadamente al Poder Judicial. Y algunos preguntan, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Acá no, esto no tiene un desenlace por las vías de hecho. En el Uruguay, gracias a la obra fundamentalmente del Partido Colorado y también del Partido Nacional, las disputas se resuelven a través del sufragio. Lo que va a pasar es que en el 2014 vamos a convocar a los ciudadanos a votar por la democracia, por la Constitución, por las leyes, por el Estado de Derecho. Y con esa convocatoria vamos a derrotar a los que desconocen con sus procedimientos las bases mismas del Estado de Derecho. Que nadie crea, señores convencionales, que nadie se confunda. Que nadie se confunda y atribuya esto que está pasando a algún exabrupto, a alguna desviación personal, a una declaración infeliz de algún dirigente, a algún mal momento que alguien pasó. No, no es eso. Esta es la expresión de una manera de ver las cosas, de una profunda concepción de la sociedad y del Estado, de una mentalidad que prevalece en amplísimos sectores del Frente Amplio y que de una manera o de otra, a través de los mecanismos que tiene internamente para gobernarse el Frente Amplio, termina arrastrándolos a todos. Esta mentalidad que entiende que lo más importante que pasa en la sociedad en la historia es la lucha de clases, que entiende que la lucha es de una clase contra las otras, de una clase con los sectores que son aliados de esa clase frente a otras clases que tienen también sus aliados. Y en esa perspectiva de lucha de clases, de lucha por la hegemonía, no es útil, no es valioso, no es importante el concepto republicano de la separación de poderes. Queremos la separación de poderes los republicanos y liberales, los que queremos poderes separados, ¿para qué? ¿Para impedir la acción de gobierno? Sí. ¿Y eso para qué? Para no asfixiar a las personas, para no lesionar los derechos individuales, para respetar al ciudadano común, al habitante de la República que no quiere verse avasallado ni por el Poder Legislativo, ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Poder Judicial. Es para eso la separación de poderes. Si yo entiendo que lo importante no son los individuos y sus derechos, sino la lucha de clases, y que tengo que trabajar para lograr la hegemonía de una clase sobre las demás, la separación de poderes no es algo valioso que yo deba preservar, sino que es un obstáculo que tengo que superar en función de la correlación de fuerzas que en cada momento existe en una sociedad. Ese es el esquema mental. Y si pueden invocar a la Corte cuando les va mal en los plebiscitos, lo hacen. Pero si tienen que atacar a la Corte cuando les va mal en las sentencias, lo hacen también. No es por principios, es por razones tácticas y circunstanciales. Y conste que yo no digo esto con ánimo de agraviar a nadie, lo que estoy diciendo no son agravios, es la descripción de las cosas tal como las veo. Y seguramente mucha gente del Frente no se va a sentir agraviada porque yo diga esto, porque es lo que piensan, porque así ven las cosas, porque así creen que son. Lo importante es que nosotros no nos confundamos y tengamos claro el sentido profundo de nuestra lucha política.
No estamos luchando por cuestiones menores, no estamos luchando por candidatura, ni la de Juan, ni la de Pedro, ni la de Diego. Estamos luchando por los principios fundamentales que hacen a la democracia y a la convivencia en libertad, en paz y con respeto por los derechos de todos. Y hay que tenerlo bien claro, porque a veces, embriagados por el éxito económico, por lo menos el que había hasta hace un tiempo, porque ahora tenemos problemas que todos sabemos que existen, pero embriagados por el éxito económico, ebrios de soberbia también dicen, la oposición no tiene programa, el único programa es el del Frente Amplio, como si fuera las exportaciones exitosas o el crecimiento del producto fueran en sí un programa de gobierno. Yo digo, frente a las cosas que están pasando, nuestro programa básico es la protección y el restablecimiento de la República, la garantía de las instituciones, el aseguramiento de las libertades, la defensa de las cosas que han hecho al Uruguay ser lo que es a través de la historia, porque son esas bases las que nos van a permitir a nosotros conquistar el futuro que queremos. No queremos prosperidad a fuerza de silenciar pronunciamientos populares. No queremos aumentar las exportaciones y eso significa desconocer la sentencia de los jueces. No queremos nuevos impuestos y eso implica que el gobernante de turno va a hacer lo que se le antoje y que la propiedad no vale más que lo que una mayoría circunstancial en el Parlamento quiere que valga. Queremos que se respeten los derechos de las personas, que se respeten las instituciones y sobre esa base construir todos un país mejor. Ese es el sentido profundo de nuestra lucha, profundamente democrática, republicana y liberal. Eso es lo que está en juego ahora. Creo que la declaración del Comité Ejecutivo Nacional dice bien estas cosas y las vincula con el origen mismo de la patria, las vincula con las instrucciones del año 13. Vamos a celebrar el bicentenario de las instrucciones del año 13 en abril. Ya sabemos que esa parte de la oración de abril que dice mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana, esa no la pueden homenajear los frentistas porque desconocieron dos plebiscitos. Vamos a recitar las instrucciones todo el año si es preciso para que recuerden también que sus artículos 5 y 6 consagran la doctrina republicana de la separación de poderes y que los uruguayos no vamos a permitir que a eso también se lo lleven por delante. Espero, señor presidente, que una vez concluido el debate la convención respalde la declaración del Comité Ejecutivo que usted leyó al comienzo de la sesión. Creo que ahí están claros los conceptos fundamentales y que podríamos votarlas con tranquilidad, sin perjuicio de votar también, si así lo entiende la convención, otro texto que diga con más claridad y contundencia todavía esas cosas en las que todos creemos, en las que todos confiamos y que nos hacen sentir orgullosos de ser uruguayos, colorados y vallistas y estar esta tarde acá defendiendo lo que hay que defender. Muchas gracias.